Universidad del Cauca Televisión. ¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos nuevamente a Perspectivas. Saludamos de manera muy especial a la comunidad universitaria que nos observa en todo el país. Hoy vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos, el tema del tabaquismo. Pero realmente hemos invitado a una persona que tiene un conocimiento amplio sobre este tema. Se trata del médico Juan Carlos Penagos Tafur. Él es especialista en toras y con él vamos a estar conversando en el día de hoy acerca de la importancia, o mejor, de lo que debemos hacer las personas para no llegar a estos puntos críticos con el factor del cáncer de toras. Doctor, bienvenido a Perspectivas y iniciemos conociendo un poco de su trayectoria profesional, qué hemos logrado y cuáles son los conocimientos que hoy tiene usted frente a este tema tan problemático como es el cáncer de toras. Gracias, Carlos. Me parece muy interesante que nos den un espacio para poder compartir con la población de Popayán, el Cauca, pues este tema que es de mucha relevancia. Te cuento que yo me especialicé en Barcelona, en el Hospital Sant Pau. Es el hospital más antiguo que tiene Barcelona, es de por allá del siglo XII. Sí. Y tuve la oportunidad de especializarme allá en cirugía del tórax. Los cirujanos de tórax somos los que operamos el cáncer de pulmón. El 95% del cáncer de pulmón lo produce el cigarrillo. Fumar o tener un compañero, una pareja fumadora, o inclusive la gente que cocina con leña, pues predispone a tener cáncer de pulmón. Y podríamos decir a grosso modo que es la primera causa de cáncer en los varones en el mundo. Sí, las estadísticas realmente es algo que lo sorprende a uno. Revisa uno y se encuentra pues que 72 personas en Colombia mueren al día a causa del tabaquismo, de este cáncer de humo, de pulmón en este caso. ¿Cómo se está trabajando para lograr de alguna manera mitigar esta problemática a nivel mundial? Allí hay, bueno, claro, todo va por continentes. En el caso del continente americano tenemos la curiosidad de que las campañas contra el tabaco que se generaron en los Estados Unidos, curiosamente llegaron a tener una repercusión sobre el resto sobre Latinoamérica de una manera muy interesante, inclusive hasta mejor que la repercusión que tuvo en los Estados Unidos. Pero estas campañas, yo estoy hablando de hace ya unos cuantos años, sí. Estas campañas no ha habido una continuidad. Y en general, en los países latinoamericanos no le hemos puesto mucha atención a este tema. Hay países que desde luego fuman mucho más que otros. A grosso modo, los países desarrollados fuman más. Hay unos intereses económicos muy grandes, muy grandes. La industria tabacalera pues es muy poderosa. Y entonces esto hace que a veces las campañas se ablanden, no haya continuidad, no haya la importancia que debería tener. Como te digo, pues los muertos que pone el cáncer de pulmón es cerca de 1 millón de personas cada año en el mundo, sin contar los países de los cuales no se tiene estadísticas, ¿no? Miremos esa cifra que usted nos da. Dentro de ese 1 millón de personas, me imagino que ustedes también tratan de establecer si son personas jóvenes, si son hombres, si son mujeres, las condiciones socioeconómicas. Es decir, ¿hay alguna clasificación, si podríamos decirlo de esa manera, de las personas que mueren a causa de este cáncer? Sí, todo esto está clasificado, ¿no? A grosso modo, en el mundo mueren cerca de 1 millón de hombres cada año y cerca de 350,000 mujeres cada año. Eso de las estadísticas conocidas. Respecto a género,
estamos viendo el problema de que la mujer, por varios factores, pero uno de los más importantes es la liberación femenina, está fumando en este momento más las mujeres jóvenes que los hombres jóvenes. Con el agravante de que en el caso del cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón es mucho más agresivo en la mujer que en el hombre, y por lo tanto de peor pronóstico. Siguiendo un poco con las estadísticas, como tú decías, en Colombia, por ejemplo, vemos 72 personas diarias mueren por el tabaquismo. El tabaquismo genera cáncer no solamente en el pulmón, también en todas las vías aéreas, desde los labios, la lengua, orofaringe, nasofaringe, tráquea, bronquios, pulmones, en las vías urinarias, porque parte de las sustancias tóxicas que le ponen al cigarrillo para generar adicción, son sustancias que termina el cuerpo humano excretándolas a través de la orina y generan cáncer en las vías urinarias también. ¿Qué edades se han encontrado, digamos que las edades más tempranas, donde las personas ya están con problemas de cáncer por el tabaco? A partir de los 40 años, una persona que digamos que ha fumado un promedio de 10 cigarrillos diarios o más, puede tener el riesgo de tener un cáncer de pulmón. Ahí también entran los factores genéticos, ¿no? Uno, desde luego, hay personas que, entre comillas, tienen suerte y no hacen cáncer de pulmón, mueren por otras causas. Pero ha de ser mínimo ese porcentaje. Sí, es mínimo y claro, lo que tenemos que tener en mente es que si fumas, puedes hacer un cáncer de las vías aéreas o del esófago también, vías urinarias, todo esto, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Antes de los 40 se han presentado casos de cáncer, o sea, a edades tempranas, 20, 25, se logra de pronto detectar. Eso es muy excepcional, Ajá. es muy excepcional y generalmente inclusive no se relacionan con el cigarrillo. Ya. Por eso te decía que el 95% están relacionadas con el cigarrillo, pero hay un 5% que no. Gente que nunca ha fumado, ni ha tenido relación con fumadores, que ha llevado una vida sana y todo eso, y también puede hacer o sea, pueden llegar a tener un cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Sí. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y en un minuto regresamos con ustedes. Continuamos en Perspectivas. Hoy estamos hablando con un experto en cáncer de pulmón. Doctor Juan Carlos Penagos, ¿qué otras enfermedades las podemos relacionar con esto o qué otras consecuencias trae el hecho de fumar? La idea es que la primera causa de muerte por cáncer en los hombres es el cáncer de pulmón, secundario al tabaquismo, al hecho de fumar. Pero, visto desde otro punto de vista, el cigarrillo está relacionado en cerca de un 35% con las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Entiéndase el infarto del corazón, las anginas, los problemas de aneurismas de aorta, todo esto, e inclusive vascular periférico, como cuando no le llega la sangre a alguna extremidad, sobre todo las extremidades inferiores, todo eso, cardiovascular, en un 35% relacionado con el tabaquismo. Ese otro excedente es la hipercolesterolemia, por ejemplo, el sedentarismo, falta de cuidado en la dieta. Todo esto hace que un 100% de estas causas generen la enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte en el mundo, ¿no? Muy bien, pero por fortuna pues está, como se dice, el otro lado, y es la investigación, el trabajo médico, todo lo que ustedes vienen adelantando desde el campo de la medicina para de alguna manera contrarrestar esta epidemia, esta problemática. ¿Cuáles son los últimos avances o las últimas investigaciones que a nivel latinoamericano o a nivel mundial se tienen para combatir el cáncer de pulmón? Bueno, aquí es cuando entramos en el tema que queríamos plantear, y es que la medicina ante todo debe ser preventiva. Ajá. Y es lo que queremos institucionalizar en la Universidad del Cauca. Hacer un programa para que la gente
no fume y los que fumen dejen de fumar. Esto es lo primero que se debe hacer. Si ya nos toca enfocarnos a la medicina de diagnóstico y tratamiento, encontramos que hace un par de años se ha comenzado a hablar del screening, o sea, la detección precoz del cáncer de pulmón, como es en el caso, por ejemplo, de las mamografías para el cáncer de mama. Ya. En nuestro caso, hoy en día ya estamos hablando, las sociedades científicas que nos dedicamos a este tema, de la importancia de que una persona por encima de los 45 años, que ha fumado más de 10 cigarrillos al día, debería hacerse al menos una radiografía y, cuando el médico lo indique, un TAC de tórax para detección de ese cáncer de pulmón. ¿Eso es lo que se denomina el screening? ¿O es Screening, ese es el screening, Ajá. sí. Screening es detección precoz. Ya. Porque si algo caracteriza al cáncer de pulmón es que es un cáncer silencioso. La persona no siente absolutamente nada. Los que sienten algo son unos afortunados o están consultando ya de manera tardía. O sea, el cáncer ya está muy avanzado. Entonces, por eso hablamos de screening, detección precoz. Ya. Cuando el paciente no siente nada, pero debe acudir a su médico con una cierta periodicidad para esta detección, ¿no? ¿Qué otro tipo de exámenes, qué otro tipo de tests, o incluso la persona en sus casas que nos puede estar viendo, cómo puede empezar también a adelantarse un poco a una posible enfermedad como esta, que puede ser el cáncer de pulmón? Los síntomas que da el cáncer de pulmón son un poco vagos, en el sentido de que los puede tener muchas personas, como por ejemplo una tos prolongada. Ahora, si la tos se presenta con una expectoración con sangre, eso es un signo de alarma, claro, ¿no? El dolor en alguna parte del tórax es otro signo que también... Pero el dolor ya puede implicar que nos estamos enfrentando a un cáncer avanzado, igual que si hay pérdida de peso. Entonces, eso es lo que no queremos que pase. Ya. Por eso hablamos de que, como es un cáncer silencioso, insisto en que la detección precoz depende de tener en cuenta que el fumador importante debería ir a su médico, ya sea neumólogo o cirujano de tórax, para que al menos le hagan una radiografía de tórax. Bueno, ya detectado el cáncer, ya enfrentando la problemática como tal del paciente, ¿qué opciones tiene? ¿Cirugía? ¿Hay posibilidades, si se hace de manera temprana la detección, de que se cure este cáncer? O sea, ¿cuáles son las realidades que podemos enfrentar ya cuando la problemática está? La realidad es dura, es bastante dura, porque prácticamente la gran posibilidad de curación la tiene la cirugía, los tratamientos con quimio y o radioterapia. En algunos casos, desgraciadamente menos de los que nos gustaría, tienen un buen resultado, pero a grosso modo podríamos decir que la cirugía es la mejor opción. Desgraciadamente, de 100 pacientes con cáncer de pulmón, solamente un 28, un 30% pueden ser sometidos a cirugía. Y entonces estamos hablando de un porcentaje muy bajo. El resto pasan directamente a otro tipo de tratamientos, llámese quimio y o radioterapia, ¿no? Cuando se logra esa primera opción, que es la cirugía, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que realmente se hace en una cirugía de tórax cuando una persona padece de cáncer? Lo primero es un diagnóstico certero. Entonces, para identificada alguna imagen en el pulmón, por ejemplo, algún nódulo, algún tumor o alguna adenopatía cerca de los bronquios, cerca de la tráquea, hay muchas técnicas para hacer un diagnóstico. El diagnóstico implica coger una muestra de tejido para analizarlo y ponerle un nombre y un apellido a ese cáncer. Entonces, por dar un ejemplo, adenocarcinoma, ese es el nombre, Ya. Y el apellido sería pues bien diferenciado, moderadamente diferenciado, mal diferenciado, y dependiendo de ese nombre y ese apellido se va a ofrecer el tratamiento
adecuado. Muy bien, miremos otra de las opciones que se tiene, ya digamos que tratando de enfrentar como sociedad todo lo que es la problemática del cáncer de pulmón y el tabaquismo. Se hacen ya también a nivel mundial campañas, encontramos que ya hay el Día Mundial contra el Tabaco, el Día del No Fumador, cosas que se dan en muchos países o que se logran también a nivel local. Frente a eso se ha avanzado, ¿sí sirven estas campañas, estas jornadas? ¿Hay conciencia o por el contrario muy poco en cuanto a resultados se puede decir? Se ha encontrado que las campañas sí son efectivas, pero es curioso porque también tienen que ir sumadas a otro tipo de conductas, sobre todo gubernamentales. Curioso cómo la prohibición de fumar en sitios, por ejemplo, de educación, de universitarios, colegios, todo esto en sitios cerrados, eso es efectivo. El incremento de los impuestos del cigarrillo, increíble, eso tiene una repercusión importante porque a la gente cuando, entre comillas, le tocan el bolsillo, lo siente más. Y es una medida que tiene un efecto importante. Pero lo que está en nuestras manos como institución educativa, desde luego, es hacer este tipo de foros y vamos a intentar que el día 31 de mayo, Día Mundial contra el Tabaco, hacer una campaña, por primera vez una campaña pues más expansiva de este tema, para generar una reflexión en nuestra sociedad sobre el tema, ¿no? Claro que sí. En España se operan, digamos que, ¿qué porcentaje de personas padece de cáncer de pulmón? O sea, ¿cómo está, digamos, allá la situación? Usted que acaba de regresar de este país, ¿cómo es la situación allá frente al cáncer de pulmón? En España es un país bastante fumador. Cuando yo llegué hace 22 años a España, el porcentaje de la población fumadora, si no recuerdo mal, era cerca del 37%. Hoy en día ha bajado al 31%. En el contexto de que en este momento fuma el mismo número de hombres y de mujeres. Eso también nos está llegando a nosotros y lo vemos en el día a día. Las mujeres están superando a los hombres, desgraciadamente, en este tema. Entonces, bueno, hay que implementar campañas para que no sea así. España es un país fumador y por lo tanto tiene bastante cáncer de pulmón. Por decirte algo, hay más de 200 cirujanos de tórax. En Colombia somos, si no me equivoco, 44. Que estamos dedicados, pues que en España están operando día a día cáncer y cáncer y cáncer de pulmón, tratándose de algo previsible y evitable, ¿no? Claro. Completamente evitable. Tengo una anécdota de algún día un paciente en España, a un colega mío, a un cirujano de tórax, el cirujano le estaba diciendo los argumentos por los cuales debería dejar de fumar y el paciente pues reivindicaba sus derechos como fumador y se defendía. Entonces al final el médico, cogiendo un poquito de mal humor, le dijo, pues al final fume, porque al final y al cabo yo vivo de los fumadores, de los que tienen cáncer. Bueno, ojalá que esa anécdota no se siga repitiendo. Exactamente. Hacemos un corte y ya regresamos. Bueno, y en esta parte final de nuestro programa, pues precisamente queremos conocer algo de la propuesta que se tiene para una de las universidades en Colombia, como es la Universidad del Cauca. Se ha propuesto entonces Unicauca sin humo. ¿De qué se trata esta campaña, este proyecto que ustedes van a desarrollar en la Universidad del Cauca con miras precisamente a prevenir el cáncer de pulmón y a mitigar un poco esta problemática? Desde la Unidad de Salud Integral se me propuso que hiciera algún proyecto relacionado con mi especialidad y entonces se me ocurrió pues qué más que hacer algo al respecto. Me puse a ver, ahí ya hay algunos, hay gente que ha estado haciendo cosas pero de una manera pues más solitaria, y en la facultad, por ejemplo, de fisioterapia hay alguien que está
en la Escuela de Fisioterapia hay alguien que ha estado trabajando con este tema. La psicóloga doctora Arroyo Arboleda también ha hecho algunos estudios sobre tabaquismo, drogadicción, todo esto. Y viendo cómo estaba el panorama, decidimos unificar las dependencias que pueden crear un grupo sólido y firme para hacer una campaña pues bien seria, bien establecida y sobre todo que sea una campaña permanente, los 365 días del año. O sea, no vamos a descansar con el tema, no vamos a utilizar solamente el día 31 de mayo como Día Mundial contra el Tabaco, no. Sería el inicio sería el inicio de todo lo que se tenga que desarrollar. ¿Qué ideas se tienen alrededor de esta jornada, de estas campañas de Unicauca Sin Humo? O sea, ¿qué ideas se tienen ya de pronto estipuladas para desarrollar? Bueno, el día 31 de mayo pretendemos, por ejemplo, influenciar desde varios puntos de vista a la población. La Facultad de Ciencias de la Salud va a ser partícipe mediante conferencias a través de ustedes. Sí. Se están ya generando pósters que queremos que cada año sean cambiados para hacer una campaña un poco más dinámica, que no sea solamente el símbolo de prohibido fumar, sino algo que sea más, no sé, que llegue más a la gente, ¿no? Sí. Y no sea aburrida, no sea una campaña aburrida. También estamos vinculando a la gente de deporte de la Universidad del Cauca, a los técnicos de deporte, para que está comprobado que el hacer deporte facilita que una persona deje de fumar. Entonces, por ese lado también queremos trabajar. Y desde luego, pues la salud de los estudiantes y la salud de todos los empleados de la Universidad del Cauca, pues a ellos les vamos a llegar a través de las dependencias que tenemos ya, con las que cuenta la universidad, ¿no? Entonces, desde muchos puntos de vista queremos, y también queremos que como institución educativa, a través de la alcaldía y gobernación del departamento, poder hacer un mensaje más masivo, ¿no? O sea, para poder involucrar, pues, no solamente al universitario, sí, sino a la sociedad en general. Sí. Una pregunta final, médico: ¿qué tan difícil es lograr que un joven desista de fumar? Es decir, que logre abandonar este cuento del tabaquismo. La experiencia que deja frente a esto. Lo último que se ha publicado al respecto es que con tratamientos especializados y correctos para dejar el hábito de fumar, de 10 personas, 6 lo pueden dejar. Aquí hago un paréntesis y es recordar que al cigarrillo se le echan pues miles de sustancias adictivas. Son muchas, los nombres son muchos, pero desde broncodilatadores, éter, bueno, muchísimas sustancias, y esto hace que tu cerebro termine necesitando un cigarrillo. Entonces, eso es lo que condiciona el que esa persona le cueste dejar el hábito de fumar. O sea que necesariamente tenemos que tener fuerza mental para poder superar el cuento. Dejar de fumar, desde luego, todo parte de que la persona esté dispuesta a hacerlo, ¿no? O sea, yo no te puedo poner parches, pero si estás fumando, pues estás duplicando la nicotina, o sea que no es el fin. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Penago, por habernos acompañado, por compartir con nosotros ese conocimiento y toda la experiencia que usted tiene. De verdad que es muy grato haber estado con usted. Muchísimas gracias por abrir este espacio, y espero poder seguir colaborando con la Universidad del Cauca en este tema y con la población en general. Claro que sí. A ustedes, amigos televidentes, invitarlos para que continúen con nosotros en otro de los espacios de Perspectivas. Hasta pronto. Universidad del Cauca Televisión.